Bé, ens acostem ara a l'última xerrada d'aquesta vesprada. Hem parlat de nanotecnologia, també de la taula periòdica dels elements químics i, per últim, de l'origen de les espècies. I ara passem a un tema completament diferent, que és com es difundís la ciència en la ràdio, sense necessitat d'imatges ni d'equacions. I per això tenim a Manuel Seara, que vaig a presentar. Manuel Seara Valero es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y también tiene el primer máster general de Radio Nacional de España y de la Universidad Complutense. Desde 2007 dirige y presenta el programa de divulgación científica A Hombros de Gigantes, que se emite en Radio 1 y en Radio 5 de Radio Nacional de España, a las 2 de la madrugada del lunes. También coordina y presenta el proyecto Palabra de Ingeniero de la Real Academia de Ingeniería y Radio Nacional de España y emite en Radio 5 un microespacio semanal que es los domingos a las 12:07 horas. También fue director del área de sociedad de los servicios informativos de Radio Nacional de España entre 2012 y 2014 y también editor de los servicios informativos de Radio Nacional de España, Radio 5, desde 1996 hasta 2007. También colabora con Muy Interesante, con Conocer, CNR, Newton, El Independiente, Diario 16, El Mundo, Sístole y El Médico. Es autor de varios libros, entre ellos Hasta el infinito y más allá, Las últimas noticias del cosmos. También El origen del hombre, Enrique Hernández, El origen del hombre, la mano nos hizo humanos y Magia y Medicina. Desde 2010 es profesor de la asignatura Periodismo Científico en Radio del programa modular Periodismo y Comunicación Científica de la UNED y también ha recibido la placa de honor de la Asociación Española de Científicos. Ha sido nombrado miembro de honor de la Asociación de Químicos de Madrid y ha sido galardonado con el Premio Especial del Jurado del concurso Ciencia en Acción 2011, el Premio SACIR Hacemos lo Imposible 2011, el Premio Boehringer Ingelheim en 1995 y el Accessit del Premio CSIC de Periodismo Científico 1995. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Estoy intentando colocar pero no me reconoce el ordenador el pendrive, así que por favor un momentito. Para pasar el puntero, para pasar también. Es que no sé si el anterior, el puntero. Creo que lo estaba pasando con el ordenador. ¿Sí? Si no, con el ratón sí se lo puede. Bueno, vamos a ver ahora si ya todo marcha correctamente. Bueno, muchísimas gracias a Isabel, al equipo organizador de estas jornadas por la invitación y desde luego muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí, sobre todo a esta hora, ya cerca de las 6 de la tarde, después de una jornada bastante intensa. Yo creo que ya empezamos a estar un poco cansados, todas las charlas han sido muy interesantes, pero bueno, yo creo que el paso del tiempo se nota, así que voy a intentar ser breve. Cuando Isabel me propuso dar la charla, yo pensé en el título La ciencia en la radio sin imágenes ni ecuaciones. Y luego cuando me puse a trabajar, a desarrollarla, pues pensé, Dios mío, ¿en qué lío me he metido? Porque efectivamente no tenemos ni imágenes ni ecuaciones, pero tampoco existe
ninguna ecuación a la hora de preparar un programa de radio y a la hora de, bueno, pues desarrollar un proyecto de estas características, ¿no? El caso es que, bueno, pensando, vamos a ver, pensando en la radio y en el éxito que tiene la radio en su conjunto, más de 23 millones de personas escuchan la radio todos los días. Bueno, yo pensé, bueno, ¿y qué es lo que tiene la radio, ¿no? Que la hace tan atractiva la radio en su conjunto para el gran público? Y me acordé de hace muchos años, cuando yo volvía de trabajar y por la noche y escuchaba el programa de José María García. A José María García, en aquel programa de los deportes, a él le gustaba mucho decir que los periodistas somos contadores de historias, ¿no? Somos contadores de historias. Y bueno, pues efectivamente, nos encantan las historias a los seres humanos. Yo creo que las historias, de alguna forma, nos remontan, ¿no?, a los tiempos en los que nuestros más primitivos ancestros se reunían alrededor del fuego y, bueno, pues se contaban las cosas, las vivencias de ese día. El fuego, que, bueno, pues era una especie de núcleo alrededor del cual se reunía no solamente la familia, si es que en aquella época se puede hablar de concepto de familia, pero bueno, sí el clan, la tribu, las personas que en ese momento vivían en un determinado espacio, que compartían. Recientemente, en el año 2014, un estudio americano con bosquimanos del Kalahari, una de las conclusiones me pareció muy interesante porque dice que las historias montadas a la luz del fuego ayudaron a construir la identidad social y cultural humana. Y explica que estos relatos pues sirvieron para hacer evolucionar nuestro pensamiento. El caso es que a través de esas historias el ser humano, con el paso de los tiempos, pues intentó, a través de los mitos, de leyendas, construir toda una serie de explicaciones sobre el origen del universo, sobre los fenómenos naturales. Son historias que siempre nos han atrapado. De hecho, hay otros estudios, que también me pareció muy interesante. Dice que cuando se cuenta una historia, la persona que lo está escuchando, en la persona se le activan zonas del cerebro que serían más o menos similares a las que se activarían si esa persona, si ese receptor estuviera viviendo la situación que se está contando. Además, hacen que empaticemos. No sé si hay por ahí una serie de neuronas espejo, no sabría cómo definirlo o cómo explicarlo, pero hace que cuando una persona te cuenta una historia y esa historia te llega, porque además hay historias que llegan y llegan al corazón, lo que provoca es esa sensación de empatía. De alguna forma te pones en la piel del otro, o disfrutas o compartes, o al revés, sufres por lo que te están contando, ¿no? El caso es que, bueno, los relatos echan raíces en la mente de las personas, se recuerdan incluso muchísimo tiempo después de que se han escuchado. Todas aquellas nociones que en un momento dado se cuentan esas historias, al final permanecen, las aprendemos de forma, yo creo que más intensa que si las recibimos de otra forma. Y bueno, pues todo mensaje es mucho más eficaz si se canaliza, si se transmite a través de una historia. Vamos a ver si esto funciona o no funciona, si soy capaz. Vale, que no funciona soy yo. Bueno, el caso es que todas esas historias que se construyeron, todos esos mitos, todas esas leyendas, bueno, pues del mito se pasó al logos, siglos VII, VI antes de Cristo, en las colonias griegas jónicas, y entonces, bueno, pues empezamos a darle o a buscar una explicación científica a todo aquello que siempre nos ha intrigado, esas eternas preguntas, ¿no?, que se han hecho los filósofos y que han intentado responder los científicos. Vamos a ver, que
que no me lío con esto. El caso es que han pasado 2.600, 2.700 años desde el nacimiento de la filosofía y de la ciencia, y la historia es posible disfrutar? La pregunta ¿es posible disfrutar de la ciencia? Y bueno, creo que a lo largo del día hemos visto que para disfrutar y conocer la ciencia, como de la cultura o del arte en general, no hace falta ser un experto, un entendido en la materia. Quizás uno de los mayores defectos, y ahora que estamos aquí con muchos profesores, y esto ha sido de alguna sensación que he vivido yo, es que muchas veces cuando hacíamos el BUP, ¿no?, en la enseñanza secundaria, en el bachillerato, los profesores te explicaban determinadas materias. Yo recuerdo, por ejemplo, la profesora de matemáticas venía y hoy vamos a hablar de, pues no sé, el binomio de Newton, por ejemplo, ¿no? Y no te explicaba, no te contextualizaba el porqué de ese binomio, en qué momento había surgido la idea, qué tipo de problemas resolvía ese binomio de Newton, cuáles eran las posibles aplicaciones, el por qué surgió en ese contexto, en ese país, en ese momento, con ese investigador, con ese científico, y no surgió en otro, o sí surgió en otro sitio de forma completamente independiente, etcétera, etcétera. Yo creo que esos son, desde mi punto de vista, y perdonadme si queréis que estoy equivocado, creo que son lagunas en la educación formal. Ahí hemos tenido alguna conversación en algún momento y hay profesores que piensan que muchas veces los chavales lo que quieren es ir al grano. Yo, en mi caso particular, mi experiencia es que echaba de menos ese contexto, esa explicación, ¿no?, esa historia de por qué en un momento dado un descubrimiento surge. Entonces, bueno, digamos, desde mi punto de vista, es un problema el que eso no se haga, aunque sí es verdad que tenemos la fortuna de disponer de numerosos recursos en la actualidad de divulgación, pues que ofrecen al público general una explicación amena, divertida, rigurosa, de la ciencia, de la historia de la ciencia, de todo aquello que se encuentra detrás en un momento dado de un experimento de un avance científico. Entre ellos, pues el cine. Ya sea a lo largo del día se ha hablado del cine, de la importancia del cine. Desde el primer momento el cine ha sido, desde luego, un gran aliado para los científicos. Gracias al cine se pueden captar imágenes que el ojo humano muchas veces no lo podemos ver. Ha sido, desde luego, un material educativo de primer orden. Permite la imagen en movimiento mostrar determinados fenómenos que resultan imperceptibles para el ojo humano. Y bueno, pues también en un momento dado puede registrar aquello que en un momento dado nos puede resultar imperceptible. Hay películas, hemos hablado aquí de películas, hay películas que son más o menos rigurosas, películas de ciencia ficción, hay documentales, tenemos revistas de divulgación, algunas de ellas ya han desaparecido, otras siguen funcionando. Hay libros y algunos buenísimos de divulgación. Y la radio, que es el motivo mío y el objeto de por qué estoy aquí. La radio, que nació en 1897, que en principio, bueno, pues a nosotros de pequeños nos enseñaron que el descubridor había sido Marconi, pero que en 1943 la Corte Suprema pues acreditó a Tesla también como su inventor, ¿de acuerdo? El problema de la radio es que se ha volcado fundamentalmente en programas magazines, se ha volcado en musicales, se ha volcado sobre todo en deportes. Tradicionalmente no ha habido mucho espacio para la ciencia en la radio. Digo tradicionalmente porque, por fortuna, yo creo que esto está comenzando a cambiar. Lo cierto es que, según el último informe de percepción social de la ciencia y la tecnología en España, de la CECIT, de acuerdo con esta encuesta, apenas el 4,5% de los consultados utilizaban la radio como medio para informarse de noticias, de información científica. Y sin embargo, yo creo que la radio presenta muchísimas ventajas para llevar a cabo esta misión o esta función, ¿no? Aunque carece de imágenes, ya sabéis aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras, yo creo que no siempre es así. La radio es un medio natural, es un medio personal. En la radio utilizamos fundamentalmente el sonido, también la ausencia de sonido, ya veremos.
permite desarrollar mientras la escucha otras actividades. Puedes estar conduciendo, puedes estar estudiando con la radio de fondo, puedes estar cocinando en casa o simplemente la tienes como acompañamiento. Y aunque es un medio de comunicación de masas, aunque cuando nos sentamos en el programa a grabar el programa Hombro de Gigantes y Bernardo pues nos habla de la tabla periódica y su mensaje puede llegar a miles de personas, ojalá que sean muchos miles de personas, el caso es que cada uno de los oyentes que escucha a Bernardo, que escucha a Álvaro Martínez del Pozo, a Carlos Briones o que me escucha a mí, sin embargo lo percibe como una comunicación muy personal. El oyente, no sé si os pasará, si tenéis esa sensación, piensa que el locutor se está dirigiendo prácticamente o exclusivamente a él, aunque en realidad nos estamos dirigiendo pues a la audiencia que puede ser, insisto, de miles o decenas de miles de personas o de cientos de miles de personas según los programas, ¿no? Los afortunados programas que tienen esa audiencia. Cuando nos dirigimos a los oyentes a través de la radio, pues utilizamos un lenguaje muy específico. Está la palabra, por supuesto, está la música, nos apoyamos en los efectos sonoros y luego hay, como decía antes, uno muy particular, que es el silencio. Yo creo que los más mayores se acordarán del Loco de la Colina, aquellas entrevistas que hacía, que en un momento dado se quedaba parado y obligaba al entrevistado, se quedaba muy descolocado y obligaba pues una de dos, o bien aguantaba el silencio o continuaba hablando para tratar de... Pero bueno, es el silencio valorativo que llamamos nosotros en radio. Y también forma parte de este lenguaje que utilizamos. Aunque no conozcas el idioma, aunque en un momento dado podamos viajar a este verano, ha habido gente que ha habido, algunos de vosotros que habéis estado en Dinamarca, otros han estado en Roma, otros en Portugal, en distintos países, y si en un momento dado habéis tenido la oportunidad de encender la radio y sintonizar alguna emisora, aunque no conozcáis el idioma, pero por cómo está hablando el locutor, sois capaces de decir, esta persona está enfadada, no está enfadada, está nervioso, habla de forma rápida, deja las frases arriba, está describiendo algo que es emocionante, hay tensión. La voz es un extraordinario medio de comunicación. Entonces, por esta serie de características, entre otras, yo creo que es un canal fantástico para la difusión de la ciencia. Es un medio barato. ¿Quién no tiene un transistor en su casa? Además, un transistor que con un par de pilas, pues te lo puedes llevar a cualquier lado. Es sencillo en cuanto a la producción, no tiene nada que ver con la televisión. No sé si algunos de vosotros habéis tenido la oportunidad de participar en un programa de radio y en un programa de televisión, es decir, son dos medios completamente distintos. La radio es prácticamente aquí te pillo, aquí te mato, no se necesita más intervención, siempre y cuando ya los medios técnicos estén preparados, mientras que en el caso de la televisión, por ejemplo, es todo bastante más complicado. El transistor, como digo, es un aparato pequeño que podemos llevar con nosotros, escucharlo en el coche, en los últimos años además a través de los teléfonos móviles, etcétera, etcétera, y como decía antes, no impide la realización de otras tareas cotidianas. Entonces, bueno, pues a la hora de enfrentarnos a qué es lo que contamos en la radio, cómo podemos explicar, desarrollar determinadas informaciones o hacer divulgación científica, pues en principio, y como decía Galileo, pensamos que las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Y entonces parece que hay que saber matemáticas, que hay que saber física, que hay que saber química para entender, pero lo cierto es que la ciencia va mucho más allá. La ciencia está en todo lo que nos rodea, es decir, no hace falta saberse la tabla periódica para saber que la química es muy importante para nosotros, o no hace falta saber la ley de la gravedad de Newton para saber que como te tropieces por las escaleras te vas a caer rodando por ellas, ¿no? Entonces, y luego hay otra historia, y es que la actualidad puede ser una buena percha para estimular la curiosidad y para poder explicar al oyente informaciones, para hacer divulgación. Hay un factor a nuestro favor cuando hablamos de ciencia, habitualmente y salvo bueno, por
determinadas informaciones que aparecen por ahí y que, por ejemplo, Bernardo se encarga mucho de criticar, ¿no? Todas las informaciones estas que pueden generar quimiofobia o que pueden resultar, o que pueden ser pueden ser historias de pseudociencias, pseudoterapias, etcétera. Por regla general, cuando hablamos de la radio, estamos hablando de cosas positivas, estamos hablando de descubrimientos, estamos hablando de cosas que no se sabían y que a partir de ese momento se conocen. Y además, estamos hablando de buenas noticias, porque la ciencia, si tiene una característica pues que la define, que la caracteriza, valga la redundancia, es que siempre es progreso y siempre, digamos, que está a favor de la esperanza y de la calidad de la vida del ser humano. Entonces, eso para nosotros, para los que nos dedicamos al periodismo científico, pues es un magnífico aliado, porque en contra de lo que le puede ocurrir a un periodista de economía, que puede en un momento dado informar de que sube el paro, de que va a haber recortes sobre los salarios, o un periodista que esté especializado, por ejemplo, en Nacional y que explique determinadas políticas que pueden ser o positivas o también pueden ser negativas. Habitualmente cuando hablamos de ciencia, es para dar buenas noticias. Y si no son buenas noticias, o por lo menos no se perciben como tales, también lo que podemos hacer es tratar de explicar la ciencia como esa historia, siempre tratando de explicar esos, en forma de relato, ahora que se lleva tanto, ¿no?, la palabra relato, siempre hay que construir esos relatos, estas historias en forma de misterio, provocando el interés, la curiosidad del oyente por el trabajo que ha llevado a cabo el investigador, de forma que lo podemos, o que intentemos hacerlo lo más atractivo posible nuestra intervención. Desde luego necesitamos la curiosidad del oyente. Si hay algo que caracteriza a la ciencia es la curiosidad. Si no hubiera curiosidad no habría ciencia. Y la gente que le gusta la ciencia es porque son mentes curiosas, son mentes inquietas. Pero también es necesario que el periodista se lo trabaje y que esos temas, incluso los temas más difíciles, puedan llegar a ser accesibles o asequibles para el oyente que nos está escuchando. Lo hemos hablado en parte en la comida que hemos mantenido antes de este mediodía. Los periodistas tenemos que huir del paternalismo, yo estoy en un púlpito, estoy delante de un micrófono, te voy a contar esto porque yo lo sé y tú no lo sabes. Y yo soy más listo que tú, pero no te preocupes que te voy a desasnar, ¿no? Te voy a ilustrar. Eso es una actitud cuando no el periodista que se hace pasar por investigador o que adopta ese tipo de estrategias, no sé con qué fines, tampoco sé si habría que llamarle periodista, pero bueno, son cosas que suelen enfadar bastante a la gente, ¿no? Cuando escuchan a alguien dando doctrina. Yo creo que una de las cosas que debemos hacer los periodistas que nos dedicamos a la información, a la divulgación científica, ser lo más naturales posibles y contar las cosas pues como son, ¿no?, directamente. Y desde luego buscar el lado humano. Una de las primeras entrevistas que yo hice en el programa fue a Pedro Miguel Echenique, no sé si algunos lo conocéis, es un destacado investigador, está en Ikerbasque, en el País Vasco, ahora mismo exactamente no sé si está en la Universidad del País Vasco, bueno, es físico. Él decía que la ciencia es la mayor obra colectiva de la humanidad. Estamos hablando de la humanidad, estamos hablando de hombres y mujeres, estamos hablando de gente buenísima y de tíos muy canallas, estamos hablando de gente decente y de golfos, estamos hablando de honestos y de tramposos. Por fortuna hay más de lo bueno que de lo malo, pero de todo hay en la viña del Señor. El caso es que si explicamos no solamente el avance que se ha conseguido, decía Edison que él no había conseguido una manera de hacer una bombilla, sino que había descubierto 1000 formas de cómo hacerla. La ciencia está llena de fracasos y la ciencia es esfuerzo. Si somos capaces de contarlo, si somos capaces de buscar ese lado humano, será muchísimo más fácil conectar con el oyente.
y desde luego de contar historias atractivas. Como decía, las matemáticas son el lenguaje de la ciencia. Cuando uno piensa en un fenómeno natural y quiere demostrarlo o quiere definirlo, tiene que echar mano, pues seguramente a ecuaciones y a fórmulas. Pero antes que esas demostraciones, antes que esas definiciones, están los conceptos, están las ideas. Posiblemente sea muy complicado en la radio explicar, decir cómo es la fuerza de la gravedad, la ley de atracción, la ley de la gravedad de Newton, fuerza igual a la masa, no sé qué, la distancia al cuadrado, total. Pero seguramente, si a la gente le explicas la idea, el concepto que subyace, eso sí va a ser muchísimo más fácil que entender. Creo que todos seríamos capaces de entender lo que es un agujero negro sin tener que recurrir a las ecuaciones de Einstein y a las que vinieron después, o por ejemplo podemos hablar de la teoría de la evolución, en este caso no hay muchas fórmulas, aunque en los últimos años se han introducido, etcétera, etcétera. Están las ideas, y las ideas sí que podemos expresarlas con palabras. Hawking, cuando escribió el libro Historia del Tiempo, por el cual se hizo famoso, él escribió en el prefacio, en el prólogo, que alguien le dijo que cada ecuación que incluyera su libro reduciría las ventas a la mitad, por lo que solamente decidió incluir la famosa energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Nosotros, en alguna ocasión, también la hemos utilizado, pero en la radio tenemos una ventaja. En la radio estamos hablando de palabra. Entonces, vamos a ver cómo diablos hago para activar el... It follows from the special theory of relativity that mass and energy are but different manifestations. De acuerdo a la teoría especial de la relatividad, masa y energía son dos manifestaciones diferentes de la misma cosa, una concepción algo extraña para la mayoría de las personas. Además, la ecuación E igual a mc al cuadrado, en la cual la energía es puesta en igualdad con la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz, muestra que pequeñas cantidades de materia pueden ser convertidas en grandes... Bueno, lo que quiero exponer con esto es que nosotros tenemos la ventaja de escuchar al propio Einstein en directo, y eso desde luego es un plus. Cuando tú ves esta ecuación escrita en un libro, escrita en una revista, escrita en un periódico, bueno, tiene su encanto, pero si encima tienes a Einstein que te está hablando de ella, pues entonces ya lo siento por el resto de los compañeros que no tienen esa posibilidad. Entonces, bueno, pues la palabra, y si esa palabra va unida a personajes famosos, y si encima va unida a un archivo sonoro de Radio Nacional de España, como tenemos nosotros, pues ahí tenemos un tesoro magnífico. Tenemos, por ejemplo, la voz de Torres Quevedo, no sé si la habéis escuchado en alguna ocasión. Una máquina algébrica es un aparato que impone entre los valores simultáneos de diferentes elementos las relaciones expresadas matemáticamente en una fórmula analítica. Tenemos a nuestro querido don Raúl y Cajal. Existen dos variedades humanas de valor harto desigual. El hombre rebañego, modelado por la tradición y la rutina, y el hombre nuevo, forjado. Bueno, Gregorio Barañón, Severo Ochoa. Este testimonio de Severo Ochoa, si me lo permitís, vamos a escucharlo. La competitividad en ciencia es enorme. Yo he competido toda mi vida con otros, es decir, siempre he estado corriendo para llegar antes que llegasen otros. Y algunas veces gané y me divirtió, y algunas veces perdí y no me divirtió tanto. Pero a mí, esa es la realidad de la ciencia. La ciencia es altamente competitiva. Bueno, pues eso. Creo que es un testimonio buenísimo aquí, que estamos, bueno, pues hay futuros científicos, hay profesores. La ciencia y la vida, como luego se encarga de explicar, pues es competitividad. La historia está en competir, pues en buena ley, ¿no? Alberto Sols, otro de los grandes científicos españoles. Bueno, tenemos aquí a Ibáñez Martín, un discurso que pronunció poco después del CSIC, bueno, hablando del trasfondo católico del Consejo de la época. Ahora que se ha cumplido el 50 aniversario.
de la llegada del hombre a la luna. Ha sido un Tenemos a pequeño Neil paso Armstrong. para el hombre, un salto gigantesco para la humanidad. Hemos leído, ¿no?, en los periódicos estos días, en el mes de julio, hemos visto un montón de reportajes donde se transcribían con comillas las palabras de Armstrong y de, bueno, tantos y tantos personajes de la época, ¿no?, el discurso de Kennedy, etcétera, etcétera. Bueno, escucharlo en un reportaje, en una información, yo creo que bueno, insisto, no, desde mi punto de vista no tiene comparación. Entonces, estamos hablando de palabras, hemos visto palabras asociadas a grandes personajes. En la radio, en ese lenguaje radiofónico, también tenemos las músicas que nos ayudan, músicas que en un momento dado pueden servir de fondo para algo que estemos contando. Podemos buscar una música suave si estamos contando una historia, bueno, pues más o menos interesante. Podemos utilizar una música épica si lo que queremos es darle más vigor al asunto. Una música pues clásica. Podemos buscar canciones con letras que en un momento dado nos apoyen. Podemos utilizar las músicas no como fondo de nuestra palabra, sino además también pues para separar distintos temas que vamos a tratar en un momento dado, uno detrás de otro, ¿no?, como si fueran separadores. Y bueno, pues esas músicas pueden ser elegidas en función, insisto, de qué es lo que estamos hablando, de cómo queremos que nos acompañen, o incluso pues para darle que formen parte del mensaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, os voy a poner una serie de musiquitas y me imagino que a todos y cada uno de vosotros os resultarán evocadoras, os recordarán determinadas cosas. Me imagino que en la mayoría de los casos esas emociones que os van a provocar van a ser muy similares. Bueno, esto lo metes en una información o lo metes en un reportaje y está claro de qué estamos hablando, ¿verdad? Esta quizás es para los más mayores, los más jóvenes estaréis un poco perdidos con esta música, pero los más mayores seguro que la recuerdan. La sintonía de la clave, ¿os acordáis? Un espacio de... era una película y luego había un debate. Bueno, esta es Piratas del Caribe. Está claro que estas músicas de alguna forma provocan una respuesta, ¿no?, en nuestra... Hemos hablado de esta película hace unos minutos. Esta es una pieza clásica de Boccherini que se utiliza en Master and Commander, ¿no? Entonces, imaginaos si Julie en un momento dado está hablando de Darwin por la radio y le meten esta musiquita, pues yo creo que vendría al pelo, ¿no? Y esta, para hablar de ecología, es fantástica, ¿no? La banda sonora de Local Hero. Bueno, esto son músicas, pero también podemos utilizar sonidos, efectos sonoros. Está claro de qué hablamos. Bueno, como veis, a través de la música, a través de la palabra, a través de los silencios, podemos crear distintos escenarios, provocar, evocar esas emociones, preparar al oyente para lo que le vamos a contar o lo que le estamos contando, para dar mayor realce.
Entonces, con todas estas herramientas que tenemos a nuestra disposición y a pesar de la ausencia de fórmulas, a no ser que tengamos a Einstein que nos la cuente, ¿podemos hablar de cualquier disciplina en la radio? Bueno, pues yo creo que sí. Esto es un tuit que me sorprendió. Bueno, pues es un oyente. Dice que estoy cada vez más convencido de que el lenguaje de la ciencia y el de la poesía convergen a través de la fascinación. Ayer, por ejemplo, escuché a Alberto Casas, que es un investigador del CSIC, explicar que las últimas aproximaciones al bosón de Higgs tienden a describirlo como una excitación del vacío, ¿no? Y bueno, pues luego decía que lo había escuchado en mi programa en una entrevista. Hay científicos que son, no sé cómo decirlo, que son poetas, que son artistas, que son, bueno, el científico de por sí ya es una persona creadora, ya es una actividad creativa la que llevan a cabo, ¿no? Pero es que además, bueno, por ejemplo, tenemos a Carlos Briones, no sé si le conocéis, en el programa, es un colaborador, es un bioquímico del origen de la vida, que además es poeta. Hay muchos científicos que les encanta la música. Einstein tocaba el violín, el de los bongos, Feynman, no venía la palabra, tocaba, bueno. El caso es que no solamente en un momento dado son capaces de interpretar música, bueno, pues hacer poesía, etcétera, etcétera, sino también de expresarse de forma bastante lírica, ¿no? Y bueno, cuando por curiosidad, cuando estaba preparando esta intervención, digo, voy a ver cuáles son los programas que según iVoox tienen más popularidad. Y por ejemplo, me llamó muchísimo la atención que el más popular, de acuerdo con iVoox, fue Ondas Gravitacionales, la última predicción de Einstein. Bueno, ya es una realidad, que tenía, pues hay un montón de me gustas. Bueno, hablar de ondas gravitacionales es muy complicado, es muy complicado. A ver cómo se explica las ondas gravitacionales. Y bueno, tuve la fortuna de poder entrevistar a García Bellido, Antonio García Bellido se llama, creo. Juan García, el Antonio es el padre, Antonio García Bellido es uno de nuestros históricos. Juan es el hijo, es físico, y bueno, fijaos, es el programa que tiene más popularidad en iVoox, y desde luego no era un tema fácil. La radio, por supuesto, tiene desventajas, o ha tenido desventajas hasta ahora. Una era la unidireccionalidad, que, bueno, de alguna forma se solucionaba con el teléfono, las cartas de los oyentes, de forma tradicional y tal. Y otra era la fugacidad, es decir, el mensaje, según pasaba, se fumaba. No había forma de recuperarlo, a no ser que lo grabaras con un casete, ¿no? Bueno, eran desventajas, pero, como digo ahí, llegó la revolución audiovisual con Internet. De forma que todas las cadenas, desde luego, tienen su página web, emiten por la red. Internet no tiene fronteras, ha supuesto el fin de la tiranía de los horarios, los podcasts los podemos escuchar a la hora que nos vengan bien y podemos rebobinar las veces que queramos para volver a escuchar aquello que no me he terminado de enterar. Y luego una cosa que ha sido para nosotros, desde luego, motivo de orgullo, es que los podcasts se han convertido en un importante recurso complemento de muchos profesores. Sabemos de muchos profesores que utilizan los podcasts pues, como material complementario para sus clases. Profesores de todos los niveles, desde profesores universitarios hasta profesores de secundaria. Bueno, pues nosotros tenemos nuestro podcast en las redes sociales. Hace el último programa de la temporada estuvo Dani Torregrosa hablando de su libro del mito del laboratorio. Tenemos nuestras redes sociales, estamos en Twitter. Y bueno, pues insisto, la Internet ha supuesto desde luego una herramienta formidable para nosotros. En la radio seguimos teniendo el gran problema que es el tiempo para hacer las informaciones. El tiempo es oro, no sé si os acordáis los más mayores de aquel programa de Constantino Romero, pues el tiempo es oro en la radio, ¿no? Entonces, en la radio, bueno, pues hay distintos géneros. Tenemos, a la hora de hacer una información, la noticia son apenas 40 segundos. 40 segundos, no sé si os hacéis a la idea, son 6-7 renglones en un folio.
Yo, como han comentado en la presentación, soy profesor del máster de la UNED. Uno de los ejercicios a los alumnos es coger una nota de prensa y hacer una nota de radio para un boletín. Y desde luego todos coinciden en lo complicado que resulta. Una nota de prensa, contar algo en 6-8 renglones. Tenemos la crónica, que es una información desde el lugar de los hechos, o una crónica que lo puedes hacer pues, para explicar una información, una noticia. Suelen incluir un testimonio de la persona a la que hayamos entrevistado. Estamos hablando de 1 minuto 10, 1 minuto 20, es decir, a esos 8 renglones, 10 renglones, súmale un testimonio de 20 segundos. Imaginaos que hemos cubierto una rueda de prensa de un investigador de la Universidad de Alicante que ha hecho un determinado descubrimiento y ha estado 40 minutos, 30 minutos hablando. Pues de esa charla tenemos que sacar 20 segundos y hacer una pieza que dure 1 minuto 20. Lo más seguro es que luego digan, este periodista no tiene ni idea, este tío ha sacado lo que no debía y demás, pero es complicado, ¿eh? Es complicado. Tenemos el reportaje. El reportaje son informaciones amplias. Sobre esa información, ese descubrimiento de un investigador de la Universidad de Alicante, lo que podemos hacer es hablar con el investigador, podemos hablar con alguien de su equipo, podemos hablar con otro científico que haya colaborado desde otro centro, podemos hablar, dependiendo de qué tipo de investigación, con gente que pueda verse afectada, beneficiada. Es decir, conseguir voces para componer ese reportaje. Si además le metemos músicas, si podemos meterles efectos, si es que da lugar a los efectos, a la oportunidad de incluir los efectos, lo que estamos haciendo es un producto de 5, 6, 7 minutos, muy rico en voces, ágil y desde luego que resulte ameno. Ese debería ser, o cómo debería ser el reportaje. Luego tenemos el informe, que bueno, todos sabéis más o menos en qué consiste un informe, y la entrevista. La entrevista es el cara a cara con la persona en cuestión, con el investigador, para que nos explique cuál es el trabajo que ha hecho, el descubrimiento, en qué consiste o deja de consistir. Esto desde mi punto de vista es fantástico, porque ahí en la radio el oyente está escuchando directamente al protagonista de la noticia, que es el investigador. Es verdad que hay entrevistas que se transcriben en papel, te puede aparecer en una revista, te puede aparecer en un periódico, pero no es lo mismo leer las declaraciones del investigador que escucharla en directo. No es lo mismo. Y no es lo mismo hacer esa entrevista en un estudio que hacerla por teléfono. No es lo mismo, no tiene nada que ver. Y no es lo mismo dedicar a una entrevista 5 minutos que dedicarle 20 minutos. Bernardo dice que la ciencia necesita tiempo, que los investigadores necesitan poder explicarse, poder matizar, poder desarrollar las ideas, poder poner en el contexto. Habitualmente, como digo, en la radio el tiempo es oro, se carece de tiempo. Nosotros, por fortuna, en nuestro programa En Hombros de Gigantes, sí podemos dedicar esos 20-22 minutos a una entrevista en la que el investigador se siente cómodo, las preguntas y las respuestas son pausadas, puede desarrollar el trabajo que ha hecho, etcétera, etcétera. A mí, desde luego, es el género que más me gusta, y el reportaje también. Lo que pasa es que el reportaje lleva muchísimo trabajo y, bueno, pues lamentablemente no tenemos personal para hacerlo. Hemos hablado de por qué hay que fomentar la cultura científica. A mí me gusta, quería meter yo estos apuntes. Bueno, pues al final el ciudadano es votante, si conoce la importancia de la ciencia, desde luego va a reclamar de sus dirigentes, de sus políticos, más inversión en ciencia. Es motor de la economía, contribuye a promover vocaciones y al final pues también contribuye a hacer una sociedad más justa y democrática. Además está el placer de aprender y de conocer, a que tengamos criterio, sobre todo en cuestiones que pueden ser claves. Podemos hablar de transgénicos, podemos hablar de energía nuclear, podemos hablar de energías alternativas, podemos hablar de células madre, de alimentación, de enfermedades, y desde luego contribuye pues, a que seamos capaces de separar el grano de la paja y la ciencia de la pseudociencia, de las pseudoterapias, que tanto auge y tanto da instancia en la actualidad. Pero es que además es bueno para los científicos. Este es un reciente estudio de la Universidad de Granada que dice que el 70% de los investigadores considera
que divulgar su trabajo al gran público le ha ayudado como científico. 1 de cada 5 afirma haber obtenido algún tipo de financiación pública o privada como consecuencia de esa difusión. Y además el 60% ha obtenido alguna rentabilidad académica logrando colaboraciones con otros grupos de investigación. A mí me ha ocurrido, no mucho, me ha ocurrido en alguna ocasión, pero me ha ocurrido investigadores que han pasado por el programa y luego me han dicho, ¿sabes que a raíz de la entrevista que me hiciste me han llamado voy a colaborar con, me han invitado a dar esta charla, esta conferencia en? Eso me ha ocurrido. O sea, no es hablar por hablar. Y luego, bueno, pues hay este libro que es un poco más antiguo, ya tiene unos cuantos años, que atribuye, es un ejemplo, el éxito de Atapuerca, pues a un proyecto de divulgación, a la gran divulgación que se hace desde la Sierra de Atapuerca. Entonces, en definitiva, para que esas historias que contamos, para que esos mensajes que lanzamos, lo que es necesario es que haya especialización. Cuando estoy hablando ya de los medios, bueno, pues de cierto nivel, en la cadena SER, en Radio Nacional de España, en El País, en ABC, hay periodistas que están especializados en tribunales, en economía, en internacional, en inmigración, en ciencia, en salud. Esa especialización lo que permite es un mayor conocimiento, por supuesto, una mayor preparación del periodista. Además, por su trabajo continuado en esa temática, tiene acceso a una serie de contactos que, si esa relación es como tiene que ser y es fluida, pues va a ser la agenda del periodista. Yo me gusta destacar lo de la agenda del periodista. La agenda del periodista no es tener el teléfono de Pedro Serena. El teléfono de Pedro Serena, cualquiera que se meta en la página web del centro donde trabaja, va a conseguir el trabajo de su despacho. Eso no tiene ningún mérito. La agenda del periodista es que si yo llamo a Pedro Serena y le digo, Pedro, soy Manuel Seara de Radio Nacional, Pedro Serena confíe en mí como profesional y me atienda. Y me explique, venga al programa de la radio, le puedo hacer una entrevista, etcétera, etcétera. Esa es la agenda. Y para tener esa agenda, de lo que se trata es de hacer un trabajo honesto, un trabajo riguroso, un trabajo mantenido a lo largo del tiempo y, por supuesto, establecer esa confianza entre el periodista y el investigador. Cada vez son más numerosos los cursos que se están haciendo en las universidades de especialización. Hay pues el curso de periodismo científico en la UNED, pero no solamente, es decir, ahora mismo hay muchísimas universidades que ofrecen este tipo de formación. También es necesario, y se está haciendo, que los científicos se animen a colaborar, a difundir el trabajo que están haciendo, que cuando se les llame se pongan al teléfono o que vayan a la casa de la radio. Lamentablemente, de vez en cuando te encuentras con gente que todavía no quiere ir. A mí me pasó hace cosa de 1 año y pico. Yo, además de mi programa, tenía una colaboración con el programa de Manolo HH, no sé si lo conocíais. Bueno, en un programa que iba de 12 a 1 del mediodía. Y entonces llamé a una investigadora para hablar de plásticos degradables, biodegradables, ahora que estaba tan de moda todo el tema de los plásticos, la contaminación, los microplásticos y demás. Y esa persona tenía una línea de investigación muy interesante. Y al final no quiso venir. Y no quiso venir, el por qué no lo sé. Entonces, investigadores que estéis aquí en esta sala, me gusta poner este ejemplo. En el caso de Manolo HH es un programa que puede tener 90.000, 100.000, tenía en aquella época 90.000, 100.000 oyentes. Esto es como si en la final de la Copa del Rey la disputan el Real Madrid y el Barcelona en el Bernabéu. Y en el descanso cogen a uno de vosotros, os ponen un micrófono en el centro del campo y os dicen, tienes 10 minutos para que expliques a estas 100.000 personas que te están aquí viendo, para que expliques la investigación que estás haciendo, para que expliques los medios que cuentas, las aplicaciones que pueden tener, los obstáculos a los que te enfrentas, los medios que necesitas, si tienes que acordarte del padre de alguno que te está haciendo la puñeta, o si tienes que dar las gracias a la gente que te está ayudando, que está colaborando contigo. Creo que son buenas oportunidades para poder difundir el trabajo. Uno muchas veces piensa, voy a la radio, me va a entrevistar este señor, es verdad que me está hablando a mí,
pero detrás de mí, detrás de cualquier presentador de un programa, sobre todo si es un programa bueno y con audiencia, hay decenas de miles de personas. Es decir, yo lo escucho, claro que sí, pero luego hay muchísima gente que está escuchando ese mensaje. Y bueno, nosotros, sobre todo a raíz de la crisis, pues tenemos otro problema, que es el de la precariedad laboral. Solamente las empresas grandes, los medios potentes, se pueden permitir el lujo de tener esos especialistas, de tener ese especialista, como decía antes, en sanidad, en inmigración, en nacional, en internacional, en tribunales. Y bueno, pues ahora lamentablemente hay en muchos medios que al final el periodista a las 8 de la mañana está atendiendo, pues a la espera de que llegue el político de turno, haga las declaraciones correspondientes, después se va a ir al ayuntamiento a una rueda de prensa del alcalde, después hay un entrenamiento del equipo de fútbol correspondiente y luego por la tarde tiene que cubrir determinado acto, ¿no? Y encima tiene que hacer una pieza escrita que se va a publicar en el digital o en el periódico correspondiente y tiene que grabar unas imágenes y tiene que grabar un vídeo. Esto lamentablemente se está imponiendo, ¿no? en muchos medios, la precariedad, pero bueno, si estamos en la comunidad científica, hablar de precariedad creo que lo conocéis más que de sobra. Y me gustaría terminar con esta cita de Ramón y Cajal. Fue un homenaje que rindió a Echegaray tras su muerte en 1905. Y fijaos, me parece muy curiosa. Y sobre, bueno, el estilo, ¿no? Es un estilo de principios del siglo XX. No es floja tarea vocear elocuentemente en el libre ambiente de la calle las verdades fecundas arrancadas a la naturaleza en el laboratorio del físico. Difundir la ciencia abstrusa, diluyéndola, clarificándola y sazonándola con el condimento del arte para que sea saboreada por el vulgo y atraiga corazones e ilumine inteligencias, empresa es que reclama aptitudes especialísimas, dotes de literato y de maestro nada vulgares. El propagandista científico ha de ser un sabio forrado de poeta. Por igual debe conocer la psicología enrevesada del investigador y la ingenua y sencilla del ignorante. Bueno, este es un letrero que tenemos allí en el pasillo de la segunda planta, donde están algunos de los estudios de grabación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta charla y hay alguna pregunta del público. Hola, buenas. Muy interesante, muchas gracias. ¿Cómo elegís el contenido de las distintas entrevistas o de qué vais a hablar en particular en el programa? A ver, yo lo que trato es que sea un programa pegado a la actualidad. Si es que un programa de emisión semanal, de periodicidad semanal, puede ir pegado a la actualidad, porque hay veces que hay una cosa que sucede el lunes y luego nosotros vamos a ir a partir ahora de septiembre y el programa se va a emitir en Radio 5 los domingos de 4 a 5 de la tarde. Bueno, quiero decirte que en la radio es la inmediatez, ¿no? El martes no sirve empezar con ayer, ¿eh? Hay que huir de ese tipo de esas construcciones de frases. Tenemos que actualizar la información porque si no, no tiene sentido la radio. Para eso ya están los periódicos que te lo van a contar y mucho más amplio y tal. Entonces, yo trato de que mi programa vaya pegado a la actualidad, ¿no? Entonces, esa digamos que es el primer requisito. Pero no siempre es así, es decir, se puede anunciar un descubrimiento, por supuesto lo contamos esa semana, si no podemos contarlo un poquito más tarde, y luego muchas veces hay pues noticias, hay publicaciones que muchas veces ni siquiera se han publicado en ningún sitio, pero hay algún investigador que te llama, o hay alguien de un gabinete de prensa, de una unidad de cultura científica, o de un colega, oye, ¿te has enterado esto tal? Y te lo cuenta, ¿no? Os pongo un ejemplo. ¿A cuántos de vosotros os interesa la corrosión? Corrosión. Imaginaos que os digo, oye, vamos a tener un congreso sobre corrosión. ¿Quién se viene arriba con esa noticia? Bueno, espero tener un oyente
esta semana no, la siguiente. Bueno, pues hubo un investigador que se puso en contacto conmigo para decirme, mira, vamos a celebrar en Sevilla un congreso internacional sobre corrosión, que va a empezar este lunes que viene. Es un congreso internacional, cerca de 2.000 personas, investigadores, gente de la empresa, etcétera, etcétera. Yo decía, ¿corrosión? Pues corrosión, pues yo qué sé, la sartén que se oxida, ¿no? El clavo que anda por ahí en mitad del campo y que está ahí rumbroso y tal, ¿no? Pero, claro, la corrosión le cuesta el 4% del PIB a los estados. El 4%. En ciencias se invierte el 1,8%. El 4%. Pintar el puente de Londres, 7 millones de euros. 200 millones de euros la Torre Eiffel. Durante años se han dedicado a pintar sobre pintado. Ya ha llegado un momento que esas capas de pintura han supuesto un sobrepeso del 20%. Una estructura que no estaba calculada para ese peso. El Prestige se partió por culpa de la corrosión. El puente Morandi en Génova, hace unos meses, 30 y tantos muertos, se partió por la corrosión. Es decir, la corrosión, cuando empiezas a indagar, dices, joder, esto es interesante, ¿eh? Las prótesis de titanio ya empiezan a buscar sustitutos al titanio, porque resulta que el titanio, a pesar de ser tan noble, pues suelta, Bernardo, ¿cómo lo diría? Se liberan trocitos de titanio. Sí, el caso es que esos trocitos de titanio, esos trocitos de metal que circulan por la sangre, bueno, pues pueden dar lugar a enfermedades bastante graves con el paso del tiempo, ¿no? Entonces resulta que estamos utilizando los materiales, sobre todo los materiales metálicos, y estamos rodeados, el acero ahora mismo yo creo que es el esqueleto de nuestra sociedad, y fijaos la corrosión, ¿no? Entonces yo al principio os decía, ¿a quién le interesa la corrosión? Corrosión, solamente a ti. Y si yo ahora con lo que os he contado digo, ¿a quién le interesa ahora la corrosión? Bueno. En otra ocasión me llamó un oyente, se me ha ido el nombre de la ciencia que lo trata. Sí, tribología. Sí, interesantísimo para Bernardo. ¿A quién le interesa la tribología? Bien, la tribología es, digamos, la ciencia que se encarga de los lubricantes. Es que en otra ocasión me pasó una cosa muy parecida. También me llamó uno, oye, mira, un congreso sobre lubricantes. Y dije yo, joder, para mi coche. Claro. Y dice, no, para tu coche no. Digo, ¿cómo te crees tú que se mueve el telescopio espacial que está situado a la hora de orientarlo, que está a 100 y pico grados? Bajo cero en un momento dado, o a 200 grados sobre cero. ¿Qué tipo de lubricante empleamos ahí, por ejemplo, ¿no? O lubricantes que puedes emplear en ambientes completamente hostiles, como puede ser una plataforma submarina, o como puede ser... Y entonces empiezas a hablar, te lo empiezan a explicar, empiezas a ver todo lo que hay detrás de esa ciencia, los problemas, las aplicaciones, los desarrollos, y ves que efectivamente son investigaciones que están muchas veces en el límite, ¿no? En la frontera, porque además cada vez estamos haciendo cosas que eran impensables hace 50 años. Cuando hablábamos de la corrosión, hace 50 años no se implantaba prácticamente a nadie una prótesis de cadera. Ahora es una actividad de lo más cotidiana en los hospitales. No lanzábamos sondas espaciales pues no sé, a los planetas más alejados del sistema solar, y ahora están por ahí funcionando. Y no teníamos prospecciones petrolíferas hace 50, 60 años en el lecho marino, y sabéis que el agua marina es el agente corrosivo por excelencia, ¿no? Más allá de otros ácidos y otras historias. Entonces, pues todo eso hay que preverlo, hay que investigarlo. Entonces, muchas veces son correos que te llegan, correos. Lamentablemente hay correos que a lo mejor no te paras a pensar y los descartas y estás perdiendo una buena oportunidad de un tema muy interesante. Hay otros en los que te llama la atención porque dices tú, ¿y esto de qué va? Y empiezas a investigar un poquito, a buscar documentación y dices, este es un tema fantástico, a pesar de lo arduo, ¿no?, que pueda parecer a simple vista. Y bueno, pues es un poco de todo. Es un poco la actualidad, el interés, el cómo te lo venden,
Perdón por una respuesta tan larga. ¿Y tienes algún consejo para el cómo lo venden de cara por la parte científica para convencerte a ti o a cualquier miembro del público en general de que lo que haces es interesante? Espera, no he entendido la primera parte. Que si tienes algún consejo para los científicos para hacer nuestro mensaje social o nuestro mensaje de divulgación más interesante de estos correos que recibes, ¿cuáles son los que te hacen clic y dices, ay, esto parece interesante? Mira, hablábamos de la agenda, ¿vale? La agenda es bidireccional. Es decir, igual que si yo en un momento dado te llamo, ¿eres investigador? Sí. Si yo te llamo a ti, tú confías en mí, tú me atiendes y tal, si tú me llamas a mí y existe esa confianza y tú me dices, tengo aquí un colega, acabamos de hacer, tenemos un proyecto, tal, yo te voy a querer a ti. Esto es como todo, esto es una actividad humana. Aquí es el hoy por ti, mañana por mí, y oye, pues todos juntos, cuanto mejor nos llevemos, pues tanto mejor, ¿no? O sea, eso funciona. La agenda funciona en las dos direcciones, en los dos sentidos, vamos. Eso por un lado. Y luego, muchas veces el trabajo que hacéis, por regla general, es tan interesante que es que se vende solo. Es que se vende solo. O sea, tampoco hace falta echarle mucha imaginación y mucho esfuerzo, insisto, aunque haya mucha fórmula, aunque haya mucha ecuación, hay conceptos que subyacen y esos conceptos sí que se pueden explicar. Entonces, el consejo es que, desde luego, mi abuela decía que el no ya lo tienes. Bueno, pues, o bien si tienes relación con periodistas, directamente ponte en contacto con ellos, sino a través de la unidad de cultura científica, de los gabinetes de prensa, ¿sabes? Pero sí, lanzar las ideas. Lanzar las ideas y si le echas un poco de literatura y le pones un poquito de emoción, pues el mensaje va a llegar con mucha mayor facilidad. Creo que la labor del periodista científico es fantástica porque muchas veces el problema que hay en la investigación y en los investigadores es que nos encerramos en nuestro mundo y en nuestro laboratorio y no somos capaces de contar qué es lo que estamos haciendo y para qué sirve, muchas veces también por falta de tiempo. Entonces creo que el periodista científico es el que tiene que traducir en palabras que todo el mundo pueda entender y que todo el mundo pueda llegar a entender la importancia de esa investigación de una manera sencilla y fácil, cosa que nosotros muchas veces no sabemos hacer. Pero, ¿cómo se forma un periodista científico? Porque has dicho que hay cursos de formación en la UNED, pero, por ejemplo, tú eres licenciado en Ciencias Biológicas y luego ya hiciste un máster de general de Radio Nacional de España. Es decir, tu formación es de biólogo y posteriormente como periodista. ¿Cómo es en la mayoría de los casos? ¿Son científicos que hacen másteres en periodismo o son periodistas que se forman científicamente? Por ejemplo, mira, en el caso de la UNED, la inmensa mayoría de los alumnos son o licenciados o doctores en ciencias, la inmensa mayoría. Es decir, ahora no me atrevería a dar el porcentaje, pero la inmensa mayoría es gente de ciencias que le gusta la divulgación. Yo creo que hay un montón de gente que nos dedicamos al periodismo científico que tenemos formación científica, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en... ¿cómo se llama? Perdonadme, pero es que yo para los nombres... Pedro el del País, Javier San Pedro, bueno, menos mal que no me oye. Javier San Pedro, Luis Miguel Ariza, que bueno, que también trabaja para El País y ha escrito varios libros y estuvo trabajando muchos años en la revista Conocer. El director de Muy Interesante, tampoco recuerdo ahora mismo su nombre, Enrique Coperías, perdóname Enrique. Por eso, Enrique Coperías también es biólogo. Bueno, hay muchísima gente que tiene esa formación científica y que se dedica a la divulgación. Pere Estupiñán también es científico y bueno, pero bueno, esto no significa que una persona que haya hecho periodismo no pueda dedicarse a la divulgación,
bueno, no quiero decir más nombres porque como no me acuerdo, voy a quedar todavía peor de lo que estoy quedando, ¿no? Pero recuerdo una periodista muy destacada en el país que era periodista y sin embargo era una magnífica periodista científica. Y de luego hay muchísima gente que hace muy buen periodismo científico. Entonces, al final esto es un oficio. Esta mañana en la charla de Pedro Serena me ha llamado la atención que ha empleado una palabra, yo no sé si os habéis enterado la mayoría. Él decía que no la conocía hasta que empezó a trabajar con biólogos. La palabra codón. ¿Sabéis lo que es? El codón, el anticodón. Bueno, lo sabéis porque sois de ciencias, ¿no? Pero obviamente gente que no haya hecho una carrera de biología o de bioquímica o genética y tal, pues no tiene ni idea de qué es lo que estamos hablando. Codón es el triplete de bases en el ARN mensajero y el anticodón es el triplete de proteínas que se forman en el ribosoma, ¿no? Si no estoy equivocado y no me he olvidado de mis clases de biología, ¿no? Entonces, ese es un término muy específico. Desde luego, una persona que tiene formación científica, si estoy entrevistando a Pedro y me está hablando de codón, yo ya sé de qué me está hablando. Hombre, si no tienes esa formación, te dedicas a esto y no te suena, pues preguntas, que no pasa nada. Tampoco pasa nada por preguntar, es decir, no estamos obligados a saber de todo. Es más, ojalá, yo cambiaría el 10% de lo que sé por el resto de lo que no sé. Es decir, entonces, bueno, la historia está en preguntar y tratar de explicar bien lo que te está contando el investigador y trasladarlo y plasmarlo. Para eso también es importante, es decir, vosotros habréis sido testigos, muchos de vosotros, de anécdotas de esto de decir, ha venido un periodista, ha estado aquí en mi despacho, o me ha tenido allí en la redacción X o tal, y me ha tenido 2 horas hablando, y luego al final resulta que hace la información, esa información que puede ser un vídeo, puede ser una información de radio o un tal escrita, y pone esto que es lo que menos importancia tiene y lo que menos. Me imagino que a muchos os habrá pasado o habréis escuchado a alguien que le ha pasado, ¿no? Eso es responsabilidad del periodista, pero eso es responsabilidad también del investigador. Es decir, si tú has hecho un trabajo y tú de tu trabajo sabes qué es lo que es importante y lo que es menos importante, bueno, no te vayas por los cerros de Úbeda. Tú le dices al señor que tienes enfrente, le dices, mira, mi trabajo es A, B, C y D. Y luego a partir de ahí, pues ya cuentas lo que quieras contar, ¿sabes? Pero muchas veces los periodistas, pues también se pierden, ¿no? También se pierden entre lo que cuenta los periodistas, el investigador, entre lo que cuenta el investigador y entre lo que entiende el periodista, pues al final puede salir lo que sale. Eso es responsabilidad de ambas partes, Gracias por la presentación. Además, me ha gustado la modulación de la voz. Se notaba que vienes de la radio más que del escenario, porque el usar la voz y las pausas y las cadencias yo creo que le da valor. Incluso creo que hubiera tenido más valor sin la imagen, desde mi punto de vista. O sea, la hubiera saboreado más. No, el poder evocador que tiene la radio. No quiero quitarte valor, ni mucho menos. La alopecia hace mucho daño. Bueno, no. Entonces, aunque hemos hablado largo y tendido sobre temas similares, has utilizado mucho la palabra o la referencia al periodismo científico. El curso se llama Divulgar la Ciencia, entonces, claro, actualmente hay muchos canales por los cuales surge gente que dice que divulga la ciencia, unos bien, como en mi opinión, a otros lo hacen mal, ya te lo he dicho. Entonces, ¿cuál es el consejo, o los consejos, igual no tiene ninguno, por el cual una persona que es ajena a este mundo puede distinguir la información relevante o de confianza? Si tienes algún consejo, ¿cómo puedes saber? Porque hoy en día te llegan canales desde YouTube, desde mensajes, el boca a boca, me han dicho. Un curso de periodismo científico, por supuesto, es para el periodismo, pero el que quiere dedicarse a la divulgación no en el ámbito del periodismo, el que quiere dedicarse a contar ciencia, ¿tú crees que existe algún tipo de formación para eso? Eso es una pregunta. El que quiere dedicarse a divulgar ciencia. Y la otra es, ¿hay alguna forma de discriminar o tienes algunos, señales que te permiten identificar si un mensaje llega con la credibilidad suficiente o dices, paso página porque si no te van a llegar mensajes que... Bueno, consejos. El periodismo es un oficio. Es decir, todos los años cuando llegan los chavales de prácticas o del máster de Radio Nacional o que vienen de las facultades de periodismo,
bueno, pues vienen con un bagaje, vienen con una titulación, con un grado, vienen de con 4 años de carrera, y bueno, cuando se enfrentan, cuando se meten en el micrófono y se enciende la luz roja, ese es un punto bastante curioso en su trayectoria vital, ¿eh? Entonces, quiero decirte que al final el periodismo es verdad que adquieres esa formación en la facultad, en la universidad, pero tiene mucho de oficio, ¿vale? Mucho. Bueno, de hecho, yo no hice periodismo y me he dedicado al periodismo, y bueno, ejerciendo responsabilidades dentro de una emisora como Radio Nacional de España. Entonces, yo es que soy de la opinión de José María García, ¿no? Es contar historias. Es que al final tú puedes tener por ahí, todos conocemos a gente que cuenta historias y las cuenta maravillosamente bien. Gente que podría estar horas y horas hablando, o que lo que estarías tomándote un café, una sobremesa, durante horas, y dices, joder, ¿no? Qué bien, qué interesante, cómo lo cuenta, cómo se expresa, cómo argumenta, cómo... Entonces, si tú tienes tu historia para contar, es que no necesitas más. Lo que necesitas es un público que te atienda, ¿no? El público, hombre, para trabajar en un medio de comunicación se te pide una titulación, pero ahora con internet, con cada uno se puede grabar los podcasts, te puedes grabar en YouTube, entonces ahí yo creo que cualquiera puede dedicarse a contar historias, y además sin ningún tipo de fronteras. El podcast que cuelgas ahora mismo aquí en iVoox, lo puede descargar un señor en Australia perfectamente, en Australia o en cualquier lugar del mundo. Entonces, eso por un lado. No sé si te he contestado o no te he contestado. Y en cuanto a lo de tratar de discernir entre calidad, no calidad, o entre ciencia, pseudociencia... Fiabilidad. A ver, Carlos Elías, que es un amigo del programa, él nos contaba una historia. Este también cuenta las historias fascinantes. Él, pues un día llegó a su pueblo, él es canario, llegó a su pueblo, y entonces se encontró con que la biblioteca había tirado la enciclopedia, no sé si era la Espasa-Calpe, la habían tirado a la basura. Tenían ahí un montón de tomos que estaban allí tirados. Entonces él se escandalizó, porque decía, ¿cómo se puede tirar esto, no? Y entonces él ponía el siguiente ejemplo. Él decía, la entrada para el radio en la Enciclopedia Británica había sido redactado en su día por Marie Curie. Eso a misa. Es decir, ¿no? Ahí eso no hay ninguna pega. ¿Qué pega le vas a poner tú a Marie Curie sobre una entrada en la Enciclopedia Británica sobre el radio, ¿no? En Espasa-Calpe, hombre, no habrá sido Marie Curie, pero seguramente habrá sido un especialista. Esas en las enciclopedias buenas que han sido referencia toda la vida. Si te metes a la Wikipedia, pues seguramente la entrada del radio pues estará relativamente bien, o a lo mejor estará muy bien. Pero ¿y en otros sitios? ¿Quién te garantiza que esa información que estás recibiendo sea una información fiable? Entonces, no lo sabes. El problema es que en Internet ese principio de autoridad o esa referencia a la persona que lo ha redactado, a su conocimiento, etcétera, etcétera, no la tienes. Entonces, lo mejor, yo cuando tengo que buscar documentación, pues, hombre, trato de buscar información en páginas que son o de universidades o de gobiernos, dependiendo de qué tipo de datos uses, es decir, páginas serias. Cuando son páginas de las que no sabes quién es el padre ni la madre, pues lo mejor es pasar de ellas. No sé, no te puedo decir. Bueno, felicidades por la charla. Yo, a raíz de lo que está diciendo de la confianza, me gustaría preguntarte cuáles son los criterios que debemos de seguir los investigadores también en confiar en los periodistas. ¿Cómo podemos discriminar a la confianza de los periodistas? En el medio de la radio no hay ningún problema, porque mi experiencia con las entrevistas, yo soy dueño de mis palabras. El problema es en los medios escritos. Porque bueno, yo te doy tus palabras, pero yo puedo sacar un testimonio tuyo. Y ese testimonio, no, pero si tú vas a sacarlo de contexto y utilizarlo como yo quiera.
Bueno, si es una entrevista en directo, no. Si es una entrevista en directo, no. Claro, a eso me refiero. Es decir, el problema está en el periodismo científico escrito, porque llevan a tu despacho, te hablan una serie de cosas y luego ves escrito cosas que dices, vamos, yo no he dicho esto, ¿no? E incluso no hay que olvidar que el periodista, si no plantea un tema de forma sensacionalista, no vende. Y si no vende, pues, puede ser bueno, malo o regular periodista, ¿no? A ver, ¿No? ¿Me entiende la pregunta, no? Sí, claro que te entiendo. Yo no sé, es decir, ahí ya está cada uno con su trabajo diario, con su hacer diario. Claro, mi prestigio depende del trabajo que hago todos los días. Puedo estar 30 años haciéndolo bien y que la gente confíe en mí y un día pues hacerlo mal y todo eso destruirse en... Por supuesto. La pregunta también un poquito, ¿tenemos que confiar en el periodista científico y desconfiar en el periodista normal y corriente que un día te viene a hacer una entrevista? No, yo creo que no. Vamos a ver, aquí no hay nadie que se dedique a entregar el carnet de periodista científico, ni de periodista económico, ni de periodista de nada. Es decir, al final, los adjetivos que tú pongas, yo soy un periodista, lo primero es soy periodista. Y luego estoy especializado, por lo que te decía, en nacional, en internacional, en ciencia, en medio ambiente, lo que sea. Pero ese carnet, entre comillas, quien te lo va a dar va a ser la comunidad en la que te mueves. Es decir, si yo a través de mi trabajo, mis compañeros, pues hacemos un trabajo serio, un trabajo honesto, riguroso, etcétera, etcétera, pues vas a confiar. Si tú ves que has hecho unas declaraciones o consideras que han sido manipuladas, tergiversadas o directamente inventadas, o que, claro, pues ahí, lógicamente, tú no te vas a fiar en absoluto de mí. No hay nada que cuando un señor te llame, que te diga, este es fiable, este no. Claro. Más allá de su trabajo. Sí, pero muchas veces no conoces el trabajo, te llaman de una cadena y dices... Bueno, pero imagínate que yo estoy buscando un investigador para que me hable de ondas gravitacionales. Hombre, lo que yo tengo que hacer es tratar de ver quiénes son los que se están moviendo en ese campo. Entonces, a partir de ahí, yo seleccionaré una serie de personas y diré, venga, el primero al que quiero tener es a fulano, y lo probaré con fulano. Si me sale, fantástico, y si no, iré al siguiente de la lista. Cuando a ti te llaman para hacer una entrevista, si tienes tiempo, hombre, lo suyo es muy complicado, tratar de decir, bueno, ¿y con quién voy a hablar? Y en qué medio, ¿sabes? También el medio es importante, no es lo mismo un medio como la cadena SER, como Radio Nacional, pues como radio filibustera, ¿no? Entonces, hay una serie de factores, lo cual no significa que el de radio filibustera no lo haga mejor que nosotros, Gracias. Me ha venido a la cabeza ahora que de aquí a 4 o 5 días se harán públicos los premios Nobel. Y es una cosa que sistemáticamente en las universidades empezamos a recibir llamadas telefónicas y uno se va pasando la pelota a otro. Oye, el premio Nobel de este año de química, no, yo no sé de eso, habla con fulano. La gente va rehuyendo porque a veces sabes que el que te está llamando te va a hacer unas preguntas que son totalmente... no se pueden responder, quieren conocer cosas que van más allá de lo que es el hecho real. En ese sentido nos falta a los profesores universitarios entrenamiento o el hábito de que nos llaman y decir, oye, pues consiste el premio Nobel de este año de física o de química, de medicina, en el caso científico, tal o cual cosa. Pero a veces también es cierto que los periodistas que nos llaman por teléfono simplemente buscan la noticia rápida al momento y no, como decía Nicolás, yo creo que a veces no te hacen bien la pregunta. Quieren una respuesta para rellenar al instante la noticia, salir los primeros. Y eso muchos de nosotros, cuando nos llega, rehuimos. Yo particularmente es que me quieren preguntar de todo. Yo sé un poquito, mi franja de conocimiento es muy estrecha y cada vez, pues, cuando me llaman, las ondas gravitacionales, como tú dices, al momento, o sea, el premio Nobel se ha fallado hace 2 horas y te llaman para que le expliques en qué consiste. Hostia, déjame que me lo estudie, que me lo piense un poquito y además que te lo cuentes en 30 segundos, porque... Yo te voy a decir, si yo estuviera en el área de sociedad, que he estado muchos años y lo he dirigido, si mañana se falla el premio Nobel y el premio Nobel resulta que es en el área de, no sé, por ejemplo, en el área de CRISPR, ¿vale?
que Mojica no fuera español, que fuera extranjero. Pero yo necesito saber qué es CRISPR y a ser posible que alguien me hable de CRISPR. Y sobre todo de alguien que esté trabajando con CRISPR o que haya trabajado con Mojica, insisto, Mojica extranjero, ¿no? Por poner un ejemplo que sea extranjero. Hombre, yo lo primero que hago es, llamo al gabinete de prensa del CSIC. Oye, ¿qué investigadores están trabajando en estos momentos o han tenido contacto con CRISPR además? Por cierto, lo suyo es que las instituciones se pongan a trabajar también. Es decir, si hay alguien que recibe el premio Nobel y hay un investigador de la Universidad de Alicante que ha estado trabajando con él, lo suyo es que del Gabinete de Cultura de Comunicación Científica se llame a los contactos o se lance una nota, fulanito, Rafael, tal, ha sido compañero, ha estado trabajando 3 años, 4 años, poniendo en valor también esa información. Es decir, yo tengo que hacer una búsqueda del experto, pero por otro lado el experto también se debería ofrecerse, dar el paso, ¿no? Entonces, pero insisto, yo lo que haría sería, pues, primero tratar de buscar investigadores a través del gabinete de prensa del CSIC, si es que no conozco ninguno. Si a partir de ahí no conozco y este CRISPR está trabajando, pues es un microbiólogo que está trabajando en genética y está trabajando con los virus estos y las salinas y no sé qué, pues ir tratando, haciendo una labor detectivesca. De decir, bueno, pues a ver quién trabaja en este campo, ¿sabes? Los del gabinete no me lo han solucionado. Bueno, pues voy a ver si, o al mismo tiempo que llamo al gabinete, muchas veces lo que hacemos es varias líneas al tiempo para, ¿sabes? Para no estar dependiendo de que te encuentres al cabo de 40 minutos, porque sobre todo en radio es la inmediatez, es decir, la información la queremos para el siguiente boletín. En Radio Nacional de España los boletines son cada 30 minutos, ¿vale? Y si lo podemos dar en titulares, que son 15 minutos después, pues mejor, ¿no? Entonces, pues lo que haces es eso, es decir, es una tarea de búsqueda, no llamar al primero que se te ocurra. Y desde luego el primero que se te ocurre, si te coge el teléfono y no tiene ni idea y te atiende, pues ahí también tienes su responsabilidad. La pregunta iba dirigida no a lo que hace el periodista, sino a lo que hace el que recibe la llamada. ¿Cómo atiende eso? Porque al final lo que hacemos es, yo particularmente voy pasando, digo, no entiendo eso, llama a fulano, y el fulano llama a Mengano y al final se va. Claro, y al final acaban en Bernardo de Radón. Posiblemente. Yo ya tengo aquí el micrófono para intervenir, porque me he sentido aludido. Me callo, te dejo ver. Claro, es decir, si no sabes de qué va la gaita, lo mejor es callarse. Creo. Si no sabes de qué va, pero sí conoces a alguien que más o menos pueda tener alguna información y tal, oye, mira, yo no sé, pero te voy a facilitar este contacto, llámale porque a lo mejor él sí te puede ayudar. Eso también se agradece mucho, porque, hombre, claro, ya le estás dando pistas, ¿no? A la persona que le estás ayudando. Es que eso que contaba Rafa a mí me ha pasado, pero muchas veces, vamos, yo he intervenido muchas veces en radio, en televisión, no tiene punto de comparación. En radio uno puede explicar las cosas y sobre todo si más o menos es una entrevista grabada, aunque luego te la editen, porque la gente esta de radio corta palabras que te junta dos medias palabras y está diciendo lo contrario, o sea que son también gente peligrosa. No solamente tienen tijeras los censores del franquismo y con las imágenes cargadas de tono, ¿no? Me mojiga con queso. Y bueno, también ocurre en prensa, o sea, en prensa escrita, el periodista que te llama en prensa lo que quiere es el titular, creo que lo comentaba Nicolás, lo que quiere es el titular, que tú le des el titular. Entonces, eso que tú estabas comentando, Rafa, que todos los hemos sufrido, indica si el periodista es vamos a decirlo así, porque para mí el término becario es un término que en el mundo nuestro académico era un honor. Yo he sido becario y estaba orgulloso de serlo, igual que los de mi generación. Es el joven que entra y que le mandan a hacer un reportaje, a preguntar. Entonces ese coge y dice, pues el primero va a las redes sociales, a internet y ve que los avances de la química, por ejemplo, .com es la web más visitada en castellano, sobre química. Pues voy a llamar a este fulano, que no le conozco de nada. Ese es el que no tiene ni idea. Pero Manuel ha dicho un par de veces o 3 eso de la agenda, eso es la agenda. Quiero decir, y el científico responsable, pues si no sabe, que no hable, pero seguramente el científico, que a lo mejor tiene muchos contactos y que conoce un poco su área, no puede contestar exactamente a eso, pero a lo mejor sí que puede remitir. Eso me pasó a mí, por ejemplo, con el premio Nobel, que creo que lo has mencionado tú, no lo mencionó antes Pedro, el de la crioscopía molecular, el de la crioscopía, criomicroscopía.
Entonces, claro, yo no soy experto, pero yo sí sé de gente que son expertos, entonces yo lo remití, pero en cualquier caso, como el periodista que me llamaba, que era de Radio Nacional precisamente, sí tenía una agenda. Paralelamente habían llamado también al CSIC, al gabinete de prensa, y el gabinete de prensa pues ya le había dado el contacto de Juan Hermoso, luego de investigadores del Centro Nacional de Biotecnología, etcétera. Entonces lo que hay que hacer, o sea, lo que no hay que hacer es ser osado y hablar de lo que no sabes, pero a lo mejor sí que conoces y puedes dar una pista, pero en cualquier caso, un periodista como Manuel o muchos periodistas que hay en España ya tienen su listado de gente. Y el CSIC, afortunadamente, el gabinete de prensa funciona muy bien. Entonces ellos tienen muchos contactos. Normalmente cuando el gabinete de prensa tiene una pregunta sobre química me lo suelen remitir a mí, pero bueno, no siempre he contestado yo cuando son cosas muy especializadas. Pero yo creo y espero que la mayoría de las universidades tengan gabinetes de prensa similares, que sean capaces de remitir. Y eso es la agenda que decía. Pero insisto, si diera la casualidad de que hubiera un investigador de la Universidad de Alicante que hubiera tenido relación con alguno de los premiados, de los próximos premiados, ahí debería estar la primera, la universidad, para decir, mira, tenemos este señor. Porque durante un par de días se va a estar hablando, según fulanito, del departamento de no sé qué, de la Universidad de Alicante, que fue compañero, y eso de alguna forma también para vuestra marca es positivo. A mí me ha pasado que estando en alguna conferencia, en alguna reunión, y intervenir como intervengo como oyente, venir luego un señor, una señora y decirme, es que yo te he reconocido por la voz, porque te escucho en Hombros de Gigante, porque también Manuel ha dejado muy claro la gente que nos escucha. Yo he tenido algún debate, algún comentario amigable con algún científico químico muy relevante español que va por ahí presumiendo de publicar muy bien, cosa que normalmente pues se le felicita. Y como le decía yo a uno de estos, es que tú escribes un artículo en una revista muy importante y lo leen los 100 especialistas en ese tema, pero yo se lo tengo que explicar, y lo he hecho a veces, a mi vecino o a mi abuela, a través de un blog o en Facebook o lo que sea. Pero es que yo digo, y si yo esto lo explico en mis intervenciones en Hombros de Gigantes, pues me escuchan 2 estadios José Rico Pérez. Y es que eso también no nos damos cuenta que esa relación con lo que acaba de mencionar Manuel, que si ponen en El País Rafael García Molina, profesor de la Universidad de Murcia, es que eso es una cosa que aparece y da relevancia a la Universidad de Murcia. En ciencia, el CSIC, yo espero que ahora con el nuevo jefe de prensa se retome una actividad que tenían antes, que era generar un boletín de noticias en las que aparecía la palabra CSIC o sus distintos significados, o sus distintas denominaciones. Eso cuesta dinero, pero también eso te da relevancia, porque digamos que eso se retroalimenta. El CSIC tiene una visibilidad en los medios muy altos, y eso es publicidad para la institución. Entonces yo creo que también las empresas, las entidades tienen que hacer esfuerzos. Y por supuesto, otra cosa que se me olvidó antes, yo creo que nunca un científico debe negarse a hablar con un periodista. Si no le puede contar lo que él quiere, pues oye, le remites a otro, pero siempre hay que ser amable, no rehuir el punto. Bueno, hay que ser amable en esta vida con todos.